Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta ayudantía de Físico-Química 1. En esta ayudantía vamos a resolver la prueba del año pasado. En la primera parte vamos a ver nuevamente las unidades convenientes para el ramo para luego dar paso a la resolución de la prueba. Aquí tenemos que las unidades convenientes a utilizar para la presión y para el volumen serán pascal y metro cúbico respectivamente. Y tenemos la conversión de que un atm es igual a 101.325 pascal. Para la constante R de los gases ideales, principalmente vamos a utilizar este valor que nos entrega la unidad de Joule, y la energía la vamos a trabajar principalmente en Joule. Sin embargo, el Levine trabaja generalmente en calorías. Por lo tanto, a través de esta conversión, ustedes pueden pasar sus resultados a joules. La temperatura la vamos a trabajar en Kelvin. Acá tenemos la conversión, que son los grados Celsius más 273.15. Y hay que tener en cuenta que 1 kilojoule son iguales a 1000 joules. La prueba constó de 2 ejercicios. El primer ejercicio nos dice que el calor latente de... Ay, me dan un segundo para revisar eso. El calor latente de sublimación del yodo es 62.3 kilojoules partido en mol. Y la entalpía normal de formación del yoduro de hidrógeno en estado gaseoso es 24.7 kilojoules partido en mol. El estado estándar del yodo en condiciones estándar es sólido. Nos piden calcular el delta H y el delta U, o sea, la entalpía y la energía interna, que se produce cuando yoduro de hidrógeno en estado gaseoso se forma a partir de la reacción de 4.5 gramos de hidrógeno y 387 gramos de yodo, ambos en estado gaseoso a 225 grados Celsius. Las capacidades caloríficas que fueron medidas en este intervalo de temperatura, 25 grados Celsius y 225 grados Celsius, son las siguientes. Nos entregan la capacidad calorífica para el yodo, para el hidrógeno y para el yoduro de hidrógeno, y además sus pesos atómicos. En esta parte tenemos los datos que podemos recolectar a través del enunciado, y lo primero que haremos va a ser determinar cuánto de yoduro de hidrógeno se produce. Para ello, lo primero que vamos a hacer es determinar el número de moles de los reactivos, en este caso hidrógeno y yodo. El número de moles lo vamos a determinar como la masa dividido en la masa molar, lo cual nos va a dar un resultado de 2,25 moles de hidrógeno y 1,52 moles de yodo. A continuación vamos a determinar el reactivo limitante. Acá tenemos la ecuación de esta reacción ya balanceada. Sin embargo, ustedes igual la pueden trabajar con números enteros y debería dar lo mismo, ya que mantienen la misma relación. Y aquí vamos a determinar el reactivo limitante. Si tienen dudas con esto, pueden ir a revisar la primera ayudantía, y si no les queda claro, también me pueden hablar directamente. Pero acá tenemos que 2.25 moles de hidrógeno van a producir 4,5 moles de yoduro de hidrógeno, mientras que 1.52 moles de yodo van a producir 3,04 moles de yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, este será el reactivo limitante, ya que produce menos producto que el otro reactivo. Por lo tanto, se va a agotar antes. A continuación, lo que vamos a hacer para poder determinar esto es determinar el delta H de formación de este compuesto de yoduro de hidrógeno en estado gaseoso a 298 Kelvin. Para ello vamos a utilizar esta relación, esta ecuación que relaciona la entalpía con su dependencia por la temperatura y también con el delta C sub P. En este caso, este C sub P, M, I hace referencia a la capacidad calorífica molar de una sustancia I en su estado normal a la temperatura de interés, mientras que el C sub P es el cambio de la capacidad calorífica normal. Si es que nosotros integramos esta ecuación colocando como los límites de integración temperatura 1 y la temperatura 2, vamos a obtener la siguiente ecuación, la cual nos dice que el delta H a una temperatura 2 menos el delta H a una temperatura 1 será igual a la integral entre T1 y T2 del
delta del cambio de la capacidad calorífica normal por el dt. Bueno, acá está escrito de otra forma, aquí ya están puestas las temperaturas, este vendría siendo T2 y esta T1. Y aquí tenemos esta integral, la cual la vamos a resolver a continuación, donde tenemos que este valor es independiente, es constante, por lo tanto va a salir de la integral, y en la integral solo nos va a quedar dentro de t, la cual al resolverla nos va a dar que esto es igual al delta C sub P por delta T. Es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. A continuación vamos a determinar el delta H de reacción a 298 Kelvin y también el delta C sub P. Hay algo que tener en cuenta a la hora de desarrollar este ejercicio y que en verdad vendría siendo como la pillería de esto, que es que este delta H de formación del yodo es igual al calor latente de sublimación que nos entregan al comienzo. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque ya que como se mencionó anteriormente y como yo creo que ustedes han visto en clases, los elementos como tal no tienen delta H de formación. Sin embargo, este cambia de estado, cambia de un estado sólido a un estado gaseoso a través de la sublimación. Por lo tanto, se utiliza ese calor latente como su delta H de formación. Y acá simplemente vamos a reemplazar estos datos que ya los tenemos, que ya nos entregan el enunciado. Y bueno, este que es 0, por lo tanto se anula, y aquí, bueno, está multiplicado por los coeficientes estequiométricos. En este caso este no, ya que se va a anular, así que no importa mucho. Sin embargo, eso sí hay que considerarlo acá abajo cuando determinemos el delta C sub P, el cual será igual al el coeficiente estequiométrico por el C sub P de los productos menos el coeficiente estequiométrico por el C sub P de los reactivos. Por lo tanto, acá tenemos que, a partir de esta ecuación, tenemos que los coeficientes estequiométricos de los reactivos son para ambos un medio, mientras que para el producto será 1. Por lo tanto, vamos a reemplazar simplemente con los valores que que nos entrega el enunciado. Acá lo que sí hay que tener ojo porque me equivoqué. Bueno, yo creo que iba a colocar un paréntesis y después se me fue y quedó como un 1. Así que para que lo tengan en consideración, y o creo que ahí me faltaría una X, eso sería 1 por lo tanto sería 1 por 29,87 y no 129,87. Bueno, y al hacer esta operación de estas restas, nos da que el delta C sub P es igual a menos 2,45 Joule partido en Kelvin por mol. Y vamos a reemplazar estos valores que ya determinamos previamente para poder así despejar la entalpía de la reacción a 498 Kelvin. Acá despejamos este C sub P que sacamos anteriormente, este también, y la temperatura final menos la temperatura inicial, dándonos finalmente que el valor de la entalpía para esta reacción a 498 Kelvin es menos 21.146,18 joules. Para determinar la variación de la energía interna vamos a utilizar esta fórmula, la cual ya la dedujimos previamente en la ayudantía anterior. Sin embargo, esta implica que la energía interna va a ser igual a la entalpía más el delta P por B, la presión por el volumen. Y acá podemos despejar esta presión por volumen a través de la ecuación de los gases ideales, donde tenemos que la presión es constante y el volumen sería quien varía. Acá en los moles solamente vamos a considerar los moles en estado gaseoso, porque son aquellos que predominan. Sin embargo, acá cuando nosotros hacemos el delta de los moles gaseosos, es decir, los moles gaseosos de los productos menos los moles gaseosos de los reactivos, finalmente obtenemos un valor de 0. Por lo tanto, todo esto se nos hace 0. Si es que hubiese dado un valor distinto de 0, habríamos tenido que utilizar
como R 8,314 Joule partido en mol Kelvin y como la temperatura 498 Kelvin. Acá simplemente reemplazamos, este se nos va a hacer 0 y nos queda que la energía interna de esta reacción va a ser igual a la entalpía de la reacción a esta temperatura. Por lo tanto, el delta U a 498 Kelvin viene siendo menos 21.146,18 Joule. Estado hasta alcanzar una presión final de 1 atm, siguiendo cada uno de los procesos especificados a continuación. Cabe destacar que estos procesos son independientes entre sí, por lo tanto, cada uno ocurre, o sea, este sistema es afectado por cada uno de estos procesos de forma independiente. No hay que confundirlo con un ciclo, sino que aplicarlos todos de forma independiente. Bueno, primero el primer proceso que experimenta este sistema es uno isotérmico y reversible. El segundo es isotérmicamente contra una presión constante de 1 atm. El tercero es adiabático y reversible y el cuarto es isocórico y reversible. Y para cada una de estas expansiones que nos dicen acá, debemos determinar la temperatura final del gas, el calor intercambiado por el gas, el trabajo realizado, la variación de energía interna y también la variación de la entalpía. Y nos entregan que el C sub V, o sea, la capacidad calorífica a volumen constante para un gas monoatómico, en este caso, vendría siendo 1.5 por R, siendo R la constante de los gases. Acá tenemos un breve recordatorio de lo que es un gráfico o un diagrama de presión versus volumen para un proceso isotérmico. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es determinar la temperatura final del gas. En este caso, al ser un proceso isotérmico, la temperatura no va a variar. Por lo tanto, la temperatura inicial será igual a la temperatura final. Por otro lado, para determinar el calor intercambiado por el gas, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica, donde tenemos que este valor será igual a 0, ya que la temperatura permanece constante, por lo tanto, al ser una función de estado, es igual a 0. Y nos queda que el delta Q es igual a menos delta W. Así es que nosotros pasamos este para acá. Para poder determinar el trabajo en este caso, que es la forma en la cual vamos a determinar posteriormente el calor, lo que necesitamos es saber los valores del volumen 1 y del volumen 2. Para ello lo vamos a hacer a través de la ecuación del gas ideal, donde vamos a despejar el volumen. Aquí nos queda el número de moles por R por la temperatura dividido por la presión. Y en el caso del volumen 1 nos da un valor de 12,2329 litros, mientras que para el volumen 2 nos da un valor de 61,1645 litros, lo cual tiene concordancia con los que nos dicen en un comienzo de que se trata de un proceso de expansión. A continuación tenemos que el trabajo reversible está definido como menos la integral entre 1 y 2 de la presión por el dV, que vendría siendo el de volumen. Y tenemos que esta presión la podemos reescribir a través de la ecuación de los gases ideales como N por R por T partido en B. Y tenemos que N y RT van a ser constantes. Por lo tanto van a poder salir de la integral. Y finalmente dentro de la integral nos va a quedar dV partido en V. Lo cual al resolver esto nos da que es logaritmo natural de B sub 2 dividido en B sub 1. O sea, vendría siendo el logaritmo natural del volumen final partido en el volumen inicial. Para poder resolver esto simplemente vamos a reemplazar con los valores que ya sabemos anteriormente, por ejemplo, del 2.5 para los moles del gas monoatómico, R vendría siendo 8,3145 Joule partido en mol Kelvin, la temperatura 298 Kelvin, que vendría siendo la misma para el inicio y el final, ya que es un proceso isotérmico, y el logaritmo natural de aquí del volumen final menos el partido del volumen inicial.
Una cosa que se me olvidó mencionar es que acá no fue necesario pasar o convertir las unidades que nos dieron en un comienzo para la presión. Por ejemplo, que nos entrega la presión en ATM, debido a que esto se nos va a ir. Por lo tanto, no va a ser necesario entregar este resultado en metro cúbico. Así que podemos trabajarlo en litros, considerando el R,0,0821, que viene siendo el que se utiliza cuando uno trabaja en atmósferas y litros. Una vez determinado este trabajo reversible, vamos a obtener este valor. Y al cambiarle del signo vamos a obtener finalmente el calor. Por lo tanto, el calor tendría un valor de 9.969 joules, lo cual sería equivalente a 9,97 kilojoules. Y el trabajo, que ya se determinó anteriormente en esta parte, tendría un valor de menos 9.969 joules o menos 9,97 kilojoules. En cuanto a la energía interna y a la entalpía, estas son funciones de estado, por lo tanto, como la temperatura no varía, o sea, la temperatura inicial es la misma que la temperatura final, estas van a ser iguales a cero para los procesos isotérmicos. Esto siempre es así para isotérmico. A continuación vamos a trabajar con un proceso isotérmico y que además ocurre a una presión constante. Bueno, la temperatura final, como es un proceso isotérmico, será igual a la temperatura inicial, así que la temperatura final será 298 Kelvin. Por otro lado, para poder determinar el calor intercambiado, vamos a aplicar lo mismo que se aplicó en el apartado A, donde tenemos la ley de la termodinámica, la primera ley, y este valor, donde es una función de estado la energía interna, se nos hace cero, ya que es un proceso isotérmico, y nos queda que el delta Q es igual a menos delta W, ya que este pasa hacia este lado y se cambia el signo para hacer la igualdad. La ecuación para el trabajo a presión constante se encuentra definida de la siguiente forma, donde tenemos que es menos la integral entre 1 y 2 de la presión constante por dV. Esta presión, como es constante, sale de la integral y dentro de ella nos queda solamente el d sub v, el cual cuando uno resuelve esta integral queda como el delta v, o el delta final menos el delta inicial. Todos estos valores nosotros ya los determinamos previamente y ahora sí les recomiendo trabajarlo en metro cúbico y en pascal, ya que los vamos a multiplicar para poder así obtener la unidad de energía de joule. Aquí simplemente vamos a reemplazar estos valores y vamos a obtener un valor para el trabajo de menos 4.965 joules o menos 4,97 kilojoules para el trabajo, pero hay que considerar que esto tiene que cambiar el signo, por lo que tenemos acá arriba, así que el valor del calor intercambiado sería finalmente 4.965 joules y 4,97 kilojoules. Acá el trabajo realizado lo determinamos aquí en el del calor intercambiado, así que aquí lo pueden ver en mayor detalle. Igualmente que el apartado A, tenemos que la variación de la energía interna y la variación de la entalpía serán igual a cero, ya que estas son funciones de estado. Y la temperatura, al no variar, se tiene la misma temperatura tanto inicial como final. Por lo tanto, siempre para un proceso isotérmico se tiene que la entalpía y la energía interna serán iguales a cero. A continuación, este sistema experimenta un proceso que es adiabático y reversible. Acá tenemos diferentes ecuaciones que nos van a servir para poder trabajar en un sistema adiabático. Tenemos, por ejemplo, aquí el cambio de la energía interna, el cambio de la entalpía, las relaciones que se pueden establecer con los gases ideales, y también las relaciones que existen entre la presión, el volumen y la temperatura bajo este proceso. Estas son súper importantes y hay que tenerlas súper en cuenta a la hora de realizar ejercicios donde se encuentre un proceso adiabático. Así que les recomiendo repasar ya sea en las clases donde se vio esto o en el Divine. Bueno, para poder determinar la temperatura final de este proceso adiabático reversible, en primer lugar vamos a usar este C sub V,
para los gases monotómicos que tienen un valor de 1.5 por R, siendo R la constante de los gases, y el C sub P se despeja a través de esta relación que existe entre el C sub V y R, la cual pueden verlo en más detalle en la página 64 del IBAN para que vean ahí la serie de operaciones que se utilizan para poder llegar a esto. Por otro lado, tenemos acá que la presión 1 por el volumen 1 elevado a gamma será igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a gamma, siendo gamma la razón de capacidad calorífica. Y además se determina de la siguiente forma, donde uno divide C sub P partido en C sub M. Y en este caso estos valores son los correspondientes para los gases monoatómicos, que sería 2.5 por R dividido en 1.5 por R. Y esto tiene un valor de 5 tercios. Todo esto se utiliza para poder determinar el volumen final y así después utilizarlo en una relación con la temperatura que existe entre la presión y la temperatura, o sea, entre el volumen y la temperatura, para poder así determinar la temperatura final, que es lo que nosotros nos piden en este caso. Acá tenemos la presión 1 por el volumen 1 elevado a gamma, que es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a gamma. Aquí estos dos se van a multiplicar, este va a pasar dividiendo, y nos queda que B sub 2 elevado a gamma es igual a 3,145 por 10 a la menos 3. Y ahora vamos a pasar esta operación para el otro lado y nos va a quedar como una raíz a la quinta, una raíz quinta de este valor, y además este valor vamos a tener que elevarlo al cubo. Y esto es meramente propiedad de los exponentes y de las fracciones. Y bueno, el volumen 2 nos va a dar un resultado de 0,0315 metros cúbicos, lo cual también coincide con el enunciado que nos dicen que experimenta una expansión. A partir de la siguiente relación entre la temperatura y el volumen, vamos a tener que la temperatura 2 partida en la temperatura 1 va a ser igual al volumen 1 dividido en el volumen 2, y este elevado a R dividido en 1,5 R. Acá queda 2 tercios, ya que estos R se eliminan el uno con el otro, y acá queda un 1 dividido en 1,5, que es igual a 2 tercios. Acá simplemente vamos a reemplazar los valores que nosotros ya hemos obtenido previamente para el volumen 2, que lo acabamos de determinar, para el volumen 1 y la temperatura 1, y vamos a despejar T2, que finalmente tiene un valor de 156,6 Kelvin. En cuanto al calor intercambiado, al ser un proceso adiabático y reversible, este va a ser 0, ya que es un proceso adiabático, no hay calor intercambiado, que es como la definición del calor intercambiado para este tipo de procesos. Sin embargo, en cuanto al trabajo realizado, como el calor va a ser igual a 0, vamos a tener que la energía interna va a ser igual al trabajo. Y ahora hay que tener una consideración que en el momento de realizar la prueba, por ejemplo, si a ustedes les saliera un ejercicio similar a este, tendrían que colocar que el C sub B es independiente de la temperatura. Para poder aplicar esto, deben hacer sí o sí esa aproximación y escribirla en la prueba. Por lo tanto, acá van a tener que la energía interna va a ser igual al número de moles por el C sub V para los gases monotómicos por la temperatura final menos la temperatura inicial. Así que acá simplemente vamos a reemplazar, en este caso sería 2,5 moles, este valor del C sub V para los gases monotómicos es 1,5 R, y aquí vamos a tener la diferencia de temperatura, que sería la temperatura que acabamos de determinar menos la temperatura inicial, lo cual finalmente nos da un valor de menos 4.408,5 joules o menos 4,41 kilojoules. Mientras que la variación de la energía interna va a tener el mismo valor del trabajo, y la variación de la entalpía se va a determinar en vez de C sub V con C sub P.
Entonces vamos a tener que la entalpía será igual al número de moles por el C sub P para los gases monotómicos por la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. Tenemos 2.5 moles para este gas monotómico, 2.5 por R, R siendo la constante de los gases, 8,1345 joules partido en mol Kelvin, por esta diferencia de T2 menos T1 y finalmente nos da un resultado de menos 7.347,5 joules o menos 7,35 kilojoules. Y por último, en el ejercicio D, nos encontramos con un proceso isocórico irreversible. Recuerden que isocórico hace referencia a que el volumen permanece constante. Por lo tanto, para poder despejar la temperatura final, simplemente vamos a aplicar la ecuación de los gases ideales, despejando T2. Acá tenemos que el volumen va a ser el mismo volumen que nos entregan inicialmente. Este P2 va a ser la presión final, este va a ser el número de moles y R. En este caso, como en el apartado A, vamos a trabajar con un R de 0,0821 atm litros partido en mol Kelvin, ya que estas unidades de medida se nos van a ir y realmente no es necesario cambiarla para poder hacer un cálculo de este tipo donde queramos que expresar nuestro resultado en Kelvin. Así que vamos a reemplazar estos valores que están acá y vamos a obtener un valor para la temperatura final de 59,6 Kelvin. Por otro lado, el calor intercambiado para un proceso isocórico se encuentra definido como delta U es igual a el calor al volumen constante. Esto debido a que, bueno, esto más adelante va a salir, pero el trabajo en los procesos isocóricos es cero, ya que el trabajo se encuentra definido por una variación de volumen, que en este caso es cero, así que el término completo se hace cero. En tanto, tenemos que la variación de la energía interna va a ser igual a N por el C sub V para los gases monotómicos, nuevamente haciendo el alcance de que este C sub V o C sub P van a ser independientes de la temperatura. Pueden colocarle que sean independientes de la temperatura o colocar que sean independientes de la temperatura en el rango señalado que nos entregan en un inicio. O que nos entregan acá los ejercicios, por ejemplo, en este caso sería este rango de 298 Kelvin y 59,6. Bueno, acá reemplazamos estos valores y obtenemos que el calor intercambiado a volumen constante en un proceso isocórico reversible será menos 7,4 kilojoules. El trabajo realizado va a ser cero debido a que el volumen es constante, mientras que la variación de la energía interna va a ser el mismo valor del trabajo intercambiado que determinamos previamente. Y la variación de la entalpía estará definida por el número de moles por el C sub P independiente de la temperatura en el rango que se está trabajando por la temperatura final menos la temperatura inicial. Al reemplazar estos valores vamos a obtener que la entalpía es igual a menos 12.388,6 joules o menos 12,39 kilojoules. Y bueno chicos y chicas, mucho éxito en la prueba. Cualquier duda no duden en preguntarme. Yo estaré a su disposición para poder ayudarlos. Si tienen dudas con algún ejercicio de Divine o algún ejercicio visto en clases, me pueden escribir por WhatsApp. Les recomiendo hacer la mayor cantidad de ejercicios de Divine que puedan y también poder comprender qué se aplica en qué caso. Y repasar el formulario que les envié, que fue un formulario que facilitó el profe el año pasado, que se los envié por el grupo de WhatsApp. Es igual, es súper útil a la hora de hacer ejercicios o de la misma prueba.